Quería empezar una nueva vida y compró una antigua mansión victoriana rodeada de rumores aterradores. Cuando la familia se mudó, la casa parecía tranquila, hasta que el padre encontró esto en el ático. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde dónde estás viendo este vídeo. La carretera que conducía hacia los límites de Newton Falls se estrechaba entre hileras de arces y lilas que formaban un túnel verde sobre el techo del coche. El sol de la tarde caía oblicuo, dorando las hojas, y el aire olía a hierba recién cortada y a asfalto tibio. En el interior del vehículo, la familia Wilson viajaba en silencio. Marcus mantenía las manos firmes en el volante, con los nudillos tensos por la mezcla de cansancio y expectación. A su lado, Evelyn observaba el camino con una sonrisa leve, como si tratara de convencerse de que aquel día marcaba de verdad el comienzo de una nueva vida. Atrás los niños seguían el movimiento de los árboles. Jaden, de 14 años, escuchaba música con los auriculares colgando a medio oído, y Maya, de 8, presionaba la nariz contra la ventana, dejando en el cristal una huella de vaho cada vez que suspiraba. Cuando el túnel de árboles se abrió, el coche emergió a un claro, y allí estaba la casa. La visión hizo que Marcus levantara un poco el pie del acelerador. La mansión se alzaba en medio de la propiedad, como un monumento al tiempo detenido. Era grande, con torres angulosas y tejados empinados que parecían desafiar el cielo. Las ventanas altas reflejaban la luz como ojos antiguos, y la fachada, que alguna vez debió ser de un blanco orgulloso, tenía ahora el tono apagado del polvo y la lluvia. Por un momento, nadie habló. Era como si la casa misma exigiera silencio, como si esperara algo de ellos antes de dejarlos entrar. Marcus aparcó en la grava y bajó del coche. El crujido de las piedras bajo sus botas fue el primer sonido humano que rompió el aire. Estiró los hombros, aspiró profundamente y contempló el edificio. En su interior, una mezcla contradictoria de triunfo y temor le oprimía el pecho. Aquella casa era el resultado de años de esfuerzo, de turnos dobles en la empresa eléctrica, de noches sin dormir pensando en el futuro de los niños. Pero ahora que la tenía ante sí, sentía una ligera punzada de desconfianza, como si el precio hubiera sido demasiado bajo no solo en dinero, sino en destino. Evelyn bajó del coche y se acercó a su lado. El viento le movía el cabello castaño, y su mirada iba de los detalles ornamentales a las grietas del porche, buscando en ellos una promesa de belleza. «Solo necesita un poco de amor», murmuró, más para sí misma que para él. Jaden salió después, pateando una piedra con desdén. «Parece una casa de fantasmas», dijo con una mueca, pero su tono era más de nerviosismo que de burla. Maya, en cambio, corrió directamente hacia las escaleras del porche, riendo, con sus trenzas saltando en el aire. «Es toda nuestra, de verdad toda», gritó, girando sobre sí misma. Marcus sonrió, cansado pero orgulloso. «Sí, cielo, es nuestra casa». El porche se quejaba bajo los pasos de la niña, y una cadena oxidada balanceaba lo que había sido un columpio, golpeando suavemente el poste. Las enredaderas trepaban por las columnas, y una hiedra vieja se había apoderado de una de las paredes laterales. Cuando Marcus empujó la puerta principal, el sonido de la madera abriéndose fue como un suspiro antiguo. Dentro, el aire olía a madera húmeda y polvo acumulado. El eco de sus pasos resonó con lentitud, multiplicándose en el amplio vestíbulo. El primer vistazo al interior dejó a todos sin palabras. La escalera central dominaba el espacio, con su barandilla de roble pulida por generaciones de manos. La luz entraba por las vidrieras, proyectando colores apagados sobre las paredes descoloridas. A la izquierda, un salón con una chimenea de piedra, grande como una boca abierta. A la derecha, un comedor cubierto de papel tapiz desvaído y un candelabro que colgaba torcido, como si aún se moviera con el aire de conversaciones antiguas. Caminaron de habitación en habitación, descubriendo rastros de vidas pasadas. Un zapato infantil olvidado, un retrato sin rostro enmarcado en polvo, un reloj de pie detenido en una hora sin sentido. En el piso superior, las habitaciones conservaban un aire de espera. En una de ellas, las paredes aún mostraban las líneas dibujadas de una familia que marcaba la altura de sus hijos. Evelyn se detuvo frente a esas marcas y pasó el dedo por ellas. «Es triste», dijo en voz baja, como si alguien se hubiera ido sin querer irse.
Marcus asintió sin responder. El ático estaba sellado con clavos oxidados, y el sótano despedía un olor metálico, húmedo, como si la tierra misma respirara. Marcus anotó mentalmente revisar ambos lugares más adelante. Por el momento, había suficiente trabajo solo en limpiar el polvo del presente. Esa tarde, los vecinos comenzaron a acercarse, uno por uno, atraídos por la novedad. Un hombre de mediana edad les llevó un tarro de miel, explicando con sonrisa incómoda que nadie había vivido allí desde hacía décadas. Una mujer mayor, del otro lado de la calle, se detuvo frente a la entrada sin cruzar la valla. Tenía la mirada nublada pero aguda, y sus manos temblaban sobre el mango de su bastón. «Las casas viejas recuerdan cosas», dijo sin levantar la voz. «Solo tengan cuidado con lo que oyen. No todo está hecho para ser escuchado». Luego se dio la vuelta y se marchó sin esperar respuesta. Esa noche, la familia durmió en sacos de dormir, alineados en el suelo del salón. No había muebles todavía, pero el fuego de la chimenea proporcionaba una calidez improvisada. Maya se quedó dormida dibujando en un cuaderno. Jaden escuchaba música, y Evelyn, apoyada en el hombro de Marcus, hablaba en susurros sobre los planes para la cocina, el jardín, los colores de las paredes. Su voz llenaba el espacio con una dulzura que parecía empujar hacia atrás la sombra de la casa. Marcus la escuchaba, pero una parte de él seguía atenta al ritmo de los sonidos. El crujido ocasional de una tabla, el suave golpeteo de algo en el ático, el susurro del viento filtrándose por las rendijas. Cuando el fuego se redujo a brasas, el silencio del lugar se volvió espeso. Era distinto del silencio de su viejo apartamento. Este tenía capas, como si dentro de él hubiese una respiración pausada. A veces se oía un leve chasquido en las paredes, y el aire, en lugar de moverse, parecía observar. Marcus cerró los ojos y se dijo que era el cansancio, que las casas viejas hablan con su propia voz, pero algo en el fondo de su mente no quería creerlo. A la mañana siguiente, la luz entró filtrada por las cortinas raídas. La humedad del amanecer se colaba por las ventanas, trayendo consigo el olor de la tierra. Evelyn preparó café en una pequeña hornilla eléctrica mientras los niños exploraban el jardín. La risa de Maya resonó por el porche, y Jaden la perseguía con una rama, fingiendo una espada. Por un momento, la vida volvió a sentirse normal. Marcus se permitió pensar que quizá los ruidos de la noche habían sido solo fruto de su imaginación. Pasaron los días y la familia comenzó a apropiarse del espacio. Evelyn limpió el polvo de los azulejos de la cocina, revelando un mosaico antiguo escondido bajo la suciedad. Marcus cambió bombillas y reemplazó cables podridos. Jaden ayudó a despejar el cobertizo del jardín, aunque cada tanto miraba hacia las ventanas del piso superior, como si esperara ver una figura. Maya plantó flores en el rincón más soleado, marcando el terreno con palitos y cintas. Las tardes terminaban con la familia cenando en el comedor vacío, las paredes aún cubiertas de papel amarillento, imaginando el futuro que construirían juntos. Sin embargo, el paso del tiempo no eliminó la sensación de vigilancia. Había rincones que permanecían en penumbra, sin importar cuántas luces se encendieran, y habitaciones que olían a metal, incluso después de horas con las ventanas abiertas. Marcus empezó a notar patrones. El mismo crujido a la misma hora cada noche, un zumbido casi imperceptible que recorría las paredes cuando el viento se detenía. A veces, al caminar descalzo por el pasillo, sentía una vibración mínima bajo el suelo, como un corazón latiendo bajo la madera. Evelyn, siempre racional, lo tranquilizaba. «Es un edificio viejo, amor. Tiene su propio ritmo. Todo se ajustará con el tiempo». Pero incluso ella, a veces, se quedaba callada de golpe, mirando hacia un punto invisible, como si hubiera oído algo que no quería admitir. Los vecinos dejaron de visitarlos tan a menudo. Los saludaban desde lejos, con sonrisas cortas, pero evitaban acercarse. La mujer del bastón los observaba desde la ventana de enfrente, apenas moviendo las cortinas. Marcus fingía no notarlo, pero cada vez que cruzaba su mirada, sentía que aquella anciana sabía algo que él ignoraba. El segundo fin de semana, la lluvia llegó de repente. Las gotas golpeaban el techo con un ritmo constante, y la casa parecía vibrar bajo su peso. La familia se reunió en el salón,
El fuego crepitaba débilmente, y el olor a humedad se mezclaba con el del café. Jaden leía, Maya dibujaba, y Evelyn comparaba muestras de pintura bajo la tenue luz. Marcus, recostado en el sofá, escuchaba el tamborileo del agua, intentando relajarse. Pero en medio del murmullo de la tormenta, un golpe sordo sonó desde arriba. Fue breve, irregular, como el desplazamiento de algo pesado sobre el suelo del ático. Se quedó inmóvil conteniendo el aliento. El sonido no se repitió. Evelyn no pareció escucharlo. Maya seguía tarareando una melodía infantil. Marcus tragó saliva y sonrió forzadamente. Mañana revisaré el techo. Quizá haya una gotera. Nadie respondió. Esa noche, cuando el silencio volvió tras la lluvia, Marcus no pudo dormir. Escuchaba su propio corazón mezclado con el zumbido lejano del refrigerador. A veces le parecía oír palabras en el viento, un murmullo tan tenue que apenas podía distinguirlo. Solo la casa respirando, se repetía, pero en su interior crecía una certeza incómoda. Aquella casa no estaba dormida. Esperaba. Al amanecer, con el cielo aún gris y el olor de la lluvia impregnando las cortinas, Marcus se levantó y miró hacia el techo, justo donde recordaba el golpe. La trampilla del ático seguía allí, pintada del mismo color que el resto, casi invisible. Un reflejo de luz pareció recorrer su borde, un destello que podría haber sido pura imaginación. Se obligó a mirar hacia otro lado cuando la voz de Evelyn lo llamó desde la cocina. «El desayuno está listo». Bajó despacio las escaleras, sin dejar de pensar en ese punto sobre su cabeza. Era solo una casa, se dijo. Solo paredes, madera y cables. Pero mientras se servía el café y escuchaba a los niños reír, no pudo evitar sentir que, en algún lugar entre las vigas del techo, algo invisible había abierto los ojos. La nueva vida de los Wilson apenas comenzaba, y la casa, silenciosa, ya había empezado a escuchar. La mañana siguiente amaneció cubierta por una neblina espesa que parecía salir del mismo suelo. La casa, envuelta en el velo gris, tenía un aire aún más antiguo, como si hubiera dormido durante siglos y apenas ahora despertara. Marcus se asomó a la ventana con la taza de café en la mano y observó el jardín húmedo. Los árboles parecían inmóviles. El aire estaba saturado de silencio. Detrás de él, Evelyn preparaba el desayuno y los niños peleaban por el último trozo de pan. Todo sonaba normal, y sin embargo, la quietud que se filtraba por las paredes era distinta, densa, como si la casa los envolviera lentamente en su respiración. Durante las primeras semanas el trabajo de adaptación los mantuvo ocupados. Marcus revisó enchufes, cambió bombillas, reparó interruptores. Las paredes, cubiertas de pintura agrietada, absorbían la luz como si temieran reflejarla. Cada día traía un nuevo hallazgo, un armario con cerradura sin llave, un pasillo que parecía más largo cuando se lo recorría de noche, o una ventana que nunca dejaba de temblar aunque no soplara viento. Evelyn se empeñaba en limpiar cada rincón, y lo hacía cantando para llenar de vida los espacios. Jaden ayudaba con desgana, mientras Maya, fiel a su alegría, convertía el jardín trasero en su pequeño reino de barro y flores. Pero había algo que ni el trabajo ni la risa podían ocultar del todo. Algunas noches, justo después de la medianoche, un sonido se repetía con precisión. Un crujido en el techo, seguido de un leve golpeteo que duraba unos segundos. Marcus lo escuchaba sin moverse, contando el tiempo, y el patrón se repetía siempre igual. Cuando subía al día siguiente a revisar el ático desde el pasillo, todo parecía en orden, ni ratones, ni tuberías, ni señales de humedad, solo el silencio del polvo acumulado. «Es el viento», decía Evelyn, pero el tono con que lo decía revelaba que ella también lo había oído. La rutina familiar continuó. Las mañanas eran de ruido y carreras, el sonido del tostador, las mochilas cayendo al suelo, los gritos de Maya porque no encontraba sus zapatos. Las tardes, sin embargo, tenían un ritmo distinto. Marcus, después del trabajo, caminaba por la casa con su linterna y sus herramientas, comprobando conexiones eléctricas, ajustando tornillos, como si cada pequeño arreglo le permitiera dominar lo desconocido. Sin embargo, cuanto más exploraba, más confuso se volvía el mapa de aquel lugar. Algunas líneas eléctricas no llevaban a ninguna parte,
y ciertos interruptores encendían bombillas en habitaciones lejanas, como si la casa jugara con él. Una tarde, mientras reparaba una lámpara en el rellano del segundo piso, sintió una corriente de aire frío en la nuca. Miró alrededor y vio que el aire salía de una pequeña rendija junto al techo, justo donde el yeso formaba un rectángulo irregular. Subió una silla y pasó la mano. Era una trampilla. El borde estaba sellado con pintura y parecía no haberse abierto en décadas. Enseguida recordó los golpes de las noches y sintió que el corazón le latía con fuerza. Llamó a Evelyn para que le acercara una espátula y un destornillador, pero no quiso contarle lo que pensaba. «Debe ser un respiradero viejo», murmuró, tratando de sonar despreocupado. Con un poco de esfuerzo la pintura cedió. La madera crujió con un sonido profundo, como si se quejara al ser despertada. Un soplo de aire frío descendió por el hueco, trayendo consigo un olor a polvo, aislamiento viejo y algo metálico, parecido al olor de las baterías antiguas. Marcus encendió una linterna y vio que el hueco llevaba a un espacio amplio, oscuro, cubierto de telarañas. Dudó un instante. Parte de él quería dejarlo para otro día, pero otra parte, la más obstinada, necesitaba saber. Buscó la escalera plegable en el armario y la colocó bajo la abertura. El primer paso en los peldaños resonó con un chirrido hueco. Subió despacio, con la linterna en una mano y la otra aferrada al marco. La luz iluminó motas de polvo que flotaban como copos de nieve inmóvil. Cuando su cabeza asomó por la abertura, vio el interior del ático. Era más grande de lo que imaginaba, extendiéndose bajo el techo inclinado de toda la casa. Las vigas cruzaban el espacio como costillas, y entre ellas se amontonaban muebles cubiertos con sábanas amarillentas, cajas de cartón deformadas y una mecedora volcada. El aire era denso, inmóvil, como si allí arriba el tiempo se hubiera detenido. Se incorporó con cuidado, sintiendo bajo sus botas la fragilidad de las tablas. La linterna barría objetos olvidados. Un triciclo oxidado, pilas de periódicos de los años 60, un espejo con la superficie oscurecida por la humedad. En un rincón, algo metálico reflejó la luz. Se acercó y apartó una manta que se deshizo en polvo al tocarla. Debajo descansaba un viejo magnetófono de carrete abierto, con dos grandes bobinas de cinta marrón y una caja de madera. A su lado, un cajón lleno de carretes etiquetados con letra pulcra y repetitiva. Family Week 1, Family Week 2, y así sucesivamente hasta Week 34. Marcus los observó con asombro. No parecía una colección de música, sino un archivo cuidadosamente ordenado. El magnetófono tenía una capa gruesa de polvo, pero los botones ideales estaban intactos. El cable de alimentación, sin embargo, había sido cortado cerca del enchufe, de forma limpia, deliberada. Marcus pasó los dedos por la superficie de la madera y sintió una corriente eléctrica imaginaria recorrerle la piel. No sabía por qué, pero le parecía que el aparato lo miraba de vuelta. Tomó uno de los carretes y lo sostuvo a contraluz. La cinta brillaba con un tono cobrizo, bien conservada. Aquello no era basura, era memoria. Llamó a Evelyn desde arriba, pidiéndole una extensión eléctrica y cinta aislante. Ella asomó la cabeza por la trampilla, curiosa y un poco impaciente. «¿Qué haces ahí? ¿No estarás arreglando otra lámpara?» Marcus sonrió, fingiendo calma. «Nada peligroso, solo curiosidad». Ella le pasó el cable y desapareció de nuevo. Con manos expertas, reparó el enchufe improvisando una conexión. El aparato emitió un zumbido grave, vibrante, al recibir corriente. Las bobinas se movieron apenas, como si reconocieran el toque de la vida. Apretó el botón de reproducción. Durante unos segundos solo se oyó estática, un mar de ruido blanco. Luego, una voz femenina surgió del fondo, suave, temblorosa, hablando sobre la cena, sobre el pan que había olvidado comprar. Otra voz respondió, masculina, cansada pero afectuosa. El sonido de cubiertos, una radio encendida al fondo, la risa breve de un niño. Marcus se quedó inmóvil, escuchando. Aquello era una grabación doméstica, una ventana a otra época, a otra familia que había habitado las mismas habitaciones. Pero había algo en la claridad del audio que lo inquietaba. No era una grabación hecha para ser recordada.
Era una grabación de la vida misma, tomada sin que los protagonistas lo supieran. El carrete siguió girando. La conversación se tornó más tensa. Los tonos se alzaron, el golpe de una silla, un portazo, luego silencio. Marcus apretó el botón de rebobinar y volvió a escuchar el final. Justo antes de la pausa, un ruido apenas perceptible llenaba el fondo, como un susurro bajo, casi un murmullo. No podía distinguir palabras, pero tenía cadencia, un ritmo parecido a la voz humana. Sintió que el frío del ático se intensificaba. Aún así cambió de carrete y colocó el que decía Week 12. Esta vez la atmósfera era diferente. El mismo hombre y la misma mujer hablaban, pero sus voces eran más secas, más contenidas. Ella decía que no dormía bien, que oía pasos por las noches. Él le respondía que era el viento. Luego, un largo silencio, seguido por una frase que Marcus apenas alcanzó a oír. «Están afuera otra vez». La respuesta de la mujer fue un «cállate», cargado de miedo. Entonces la cinta se detuvo con un clic. Marcus apagó el aparato. El silencio que siguió pareció expandirse, llenando cada rincón del ático. Las vigas crujieron levemente. Por un instante, tuvo la sensación de que el aire mismo lo observaba. Bajó la escalera sin mirar atrás. Cuando Evelyn le preguntó qué había encontrado, respondió con evasivas. «Cosas viejas, nada útil. Grabaciones familiares». No mencionó el susurro, no mencionó las palabras. Esa noche cenaron juntos, pero Marcus apenas probó la comida. Su mente seguía atrapada en las voces de los desconocidos. ¿Por qué alguien grabaría semanas enteras de su vida cotidiana? ¿Quién lo haría con tanta precisión? En la madrugada, cuando todos dormían, se levantó y volvió al salón. El magnetófono estaba sobre la mesa, cubierto por una sábana. La levantó, incapaz de resistirse. Insertó otra cinta, Week 20, y presionó play. El ruido inicial fue más breve. La grabación comenzó con un leve zumbido y luego la voz del hombre. «Parece que los escucho en las paredes. No sé si son ratas o...». Un golpe interrumpió la frase. Luego la mujer, llorando, suplicando que no hablara de eso delante de los niños. En el fondo, un sonido distinto, casi imperceptible, emergía. Una voz baja, mecánica, que repetía con lentitud lo que ellos decían, como si los imitara. Marcus aumentó el volumen. La voz decía: «La madre está llorando. El padre se sienta. Los niños observan». Era una narración fría, sin emoción, describiendo los actos al mismo tiempo que ocurrían. Se le erizó la piel. Detuvo la cinta, el corazón latiéndole en las sienes. Durante un largo minuto se quedó mirando el aparato, inmóvil. Pensó en desconectarlo, en arrojarlo por la ventana, pero algo lo detuvo. Tal vez el mismo impulso que lo había llevado a comprar aquella casa. En vez de eso, cubrió nuevamente el magnetófono con la sábana y apagó las luces. Antes de subir las escaleras, se volvió hacia la oscuridad del salón. Le pareció escuchar un leve crujido en el techo, justo encima de donde había estado sentado. En la cama, Evelyn dormía de lado, respirando con calma. Marcus se acostó sin ruido y permaneció despierto, mirando el techo. La lluvia empezaba a caer otra vez, suave pero constante. En el silencio entre las gotas, creyó oír una voz que murmuraba, apagada, casi un pensamiento ajeno. «Ellos escuchan». Cerró los ojos con fuerza y se obligó a pensar en otra cosa. Pero el sueño no llegó. Al amanecer, bajó al comedor. El magnetófono seguía sobre la mesa, cubierto, como un cuerpo en reposo. El aire estaba frío. El reloj marcaba las 6:30. Desde la cocina llegaba el olor del café. Mientras bebía el primer sorbo, Marcus pensó en las grabaciones, en el tono preciso de aquella voz que describía lo que veía. Recordó los cables que había encontrado en los muros y la sensación de vibración que recorría la casa algunas noches. Tal vez los sonidos no eran eco ni viento. Tal vez eran algo que aún funcionaba, algo que nunca había sido apagado. El día avanzó entre tareas normales. Marcus llevó a los niños al colegio, compró pintura con Evelyn y revisó el tejado dañado por la lluvia. Pero bajo la rutina cotidiana, algo en él se había alterado. Sentía el peso del ático sobre su cabeza, como una presencia física. Cada paso, cada crujido,
le recordaban que no estaban solos. En un momento, mientras almorzaban, el teléfono fijo del pasillo emitió un clic, como si alguien levantara el auricular. Evelyn lo notó y frunció el ceño. Marcus se levantó, tomó el aparato y escuchó. Solo un murmullo, apenas una respiración. Luego silencio. Colgó con calma forzada. Interferencia de la línea, dijo, y regresó a la mesa. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Marcus subió al segundo piso con una linterna. El pasillo estaba oscuro, las puertas entreabiertas. Detuvo la luz sobre el punto del techo donde había descubierto la trampilla. El marco brillaba con un reflejo débil, como si respirara. Cerró los ojos un instante y sintió el pulso leve del aire. Luego, la vibración desapareció. Bajó lentamente, convencido de que algo allí arriba seguía despierto. En los días siguientes, el magnetófono permaneció en silencio, pero su presencia se sentía en cada habitación. A veces, cuando Evelyn limpiaba el comedor, notaba un leve zumbido detrás de las paredes, un sonido que desaparecía en cuanto prestaba atención. Marcus lo escuchaba también, y su obsesión crecía. Sabía que había algo más en la casa, un propósito oculto bajo su estructura. No podía explicarlo, pero lo sentía. La electricidad, los cables antiguos, el murmullo en el teléfono, todo formaba parte de un mismo circuito. La noche del domingo, mientras la lluvia caía sin tregua, Marcus se sentó en la oscuridad frente al magnetófono. Lo observó largo rato antes de hablar en voz baja, como si se dirigiera a alguien presente. «¿Quién eres?», dijo. No esperaba respuesta. Sin embargo, el aparato emitió un chasquido, un breve giro de las bobinas, y luego el silencio volvió, más pesado que antes. Se quedó allí, inmóvil, hasta que el amanecer tiñó de gris las cortinas. A partir de entonces, supo que el misterio del ático era solo el principio. Lo que fuera que había escuchado en las cintas no pertenecía únicamente al pasado. Las voces que hablaban desde aquellos carretes no estaban muertas. Seguían aquí, en los cables, en las paredes, aguardando a que alguien más, como él, se atreviera a escuchar. El amanecer llegó con un silencio tan profundo que Marcus creyó que la casa había decidido contener la respiración. Durante varios días, trató de convencerse de que las grabaciones y los ruidos no eran más que coincidencias, manifestaciones naturales del envejecimiento del edificio. Sin embargo, la calma aparente solo hacía que la inquietud creciera. Cada vez que pasaba junto a una pared, oía un leve zumbido que parecía seguirlo, como un murmullo eléctrico que nunca cesaba del todo. No era ruido de cables defectuosos ni de cañerías. Era un sonido demasiado constante, demasiado consciente. Aquel sábado, mientras los niños jugaban afuera y Evelyn lavaba la ropa, Marcus se encerró en el salón con su linterna y un destornillador. Desmontó una de las tapas de los enchufes del pasillo para revisar el cableado. Los hilos estaban recubiertos de una tela antigua, ennegrecida por el polvo. No llevaban corriente y, sin embargo, vibraban bajo sus dedos. Era una vibración suave, rítmica, como el pulso de un ser vivo. La siguió con la vista hasta el interior del muro, donde se perdía entre las vigas. Entonces comprendió que esos cables no formaban parte del sistema eléctrico moderno. Eran más viejos, más profundos, y se extendían por toda la estructura. Durante la comida, Evelyn notó su silencio y le preguntó si estaba preocupado. Él respondió que solo se trataba de trabajo pendiente, que los antiguos propietarios habían hecho un cableado defectuoso y debía reemplazarlo. Pero su mente no estaba en la mesa. Veía, en su imaginación, aquellos hilos extendiéndose como raíces, conectando habitaciones, rincones, techos y suelos. ¿Qué transmitían? ¿Energía, sonido, algo más? Esa noche, el zumbido se hizo más notorio. Marcus lo escuchaba venir del salón, como un murmullo bajo el suelo. Se levantó sin despertar a Evelyn y bajó las escaleras. La casa estaba a oscuras, pero no del todo. La penumbra tenía un brillo débil, como si emanara del propio aire. El ruido provenía de la pared junto a la chimenea. Apoyó la oreja y distinguió un ritmo irregular, una especie de gorgoteo metálico que a veces se interrumpía con chasquidos. En un momento, juró oír algo parecido a palabras. Se apartó de golpe, con la sensación de haber interrumpido una conversación que no debía escuchar. Al día siguiente, mientras instalaba una lámpara nueva en el pasillo,
Jayden se acercó con una expresión seria. «Papá», dijo en voz baja, «anoche escuché pasos en mi habitación». Marcus bajó la herramienta y lo miró con calma. «¿Pasos?» «Sí, eran lentos, como si alguien caminara por dentro de la pared. Pensé que era el viento, pero no hacía viento». Marcus trató de sonreír. «Las casas viejas hacen ruidos, hijo. Es normal». Jayden no pareció convencido. «No eran ruidos. Se detuvieron cuando hablé». Esa tarde Marcus decidió inspeccionar el sistema de ventilación. Quitó una rejilla en el piso superior y vio, entre el polvo, un conjunto de cables finos que se entrelazaban dentro del conducto. No deberían estar allí. Al seguirlos con la vista, notó que descendían hacia el primer piso, hacia la sala principal. Algo dentro de él se estremeció. No se trataba de un sistema de electricidad ni de sonido. Era otra cosa. Algo diseñado con un propósito que desconocía. Evelyn, mientras tanto, empezó a mostrarse más inquieta. Una noche, mientras se cepillaba el cabello, escuchó un clic detrás del espejo del baño. Cuando Marcus lo revisó, encontró un pequeño orificio circular, casi invisible, enmarcado en una placa metálica. Lo cubrió sin decir nada, pero desde entonces, cada espejo de la casa le resultó sospechoso. Comenzó a preguntarse si cada superficie reflejante, cada rejilla, cada lámpara, no era más que un ojo disimulado. Los días se volvieron más pesados. La familia vivía entre la rutina y el miedo tácito. El zumbido persistente parecía seguirlos a todas partes. En el desayuno, Marcus notaba cómo vibraba el vaso de vidrio sobre la mesa. Por las noches, cuando se apagaban las luces, el ruido se transformaba en una respiración. A veces el sonido del teléfono rompía la quietud con un timbre que nadie había provocado. Al descolgar, solo se escuchaba un murmullo distante, como una voz atrapada bajo el agua. Una madrugada, incapaz de dormir, Marcus subió de nuevo al ático. La linterna barría la oscuridad, iluminando cajas abiertas y el magnetófono cubierto con la sábana. Se acercó a las bobinas y acarició el interruptor, sin atreverse a presionarlo. Pero entonces, desde debajo de las tablas, oyó un crujido. No era el movimiento del viento, ni la contracción natural de la madera. Era un sonido medido, como si alguien caminara con paso cuidadoso justo bajo sus pies. Apagó la linterna y se quedó quieto. El ruido se detuvo también. Por un instante tuvo la certeza de que lo que estuviera allí sabía que él escuchaba. El amanecer lo encontró en la cocina, con las manos temblorosas y el magnetófono junto a él. No recordaba haberlo bajado del ático, pero estaba allí, sobre la mesa. Evelyn bajó en bata y se detuvo al verlo. «Marcus, ¿qué haces?» Él la miró sin comprender del todo. «No lo sé. No recuerdo haberlo traído». Ella frunció el ceño y se acercó a tocar el aparato. Estaba tibio. «Alguien lo encendió», murmuró. No había huellas de los niños ni señales de manipulación. Marcus apagó la conversación con un gesto brusco y salió al jardín. Durante el resto del día, trató de mantener la mente ocupada. Pintó una de las habitaciones. Reparó la cerca, pero cada cierto tiempo su mirada se desviaba hacia la casa, hacia las ventanas cerradas que parecían seguirlo con la mirada. Al caer la tarde, un ruido repentino lo hizo volver adentro. Era el magnetófono. Las bobinas giraban solas, aunque el cable no estaba conectado. La cinta reproducía un sonido tenue, una mezcla de estática y respiraciones. Marcus se acercó, incapaz de resistir la atracción. Entonces la voz apareció. Era la suya. Decía su propio nombre, luego una descripción de lo que hacía. Marcus está de pie frente al aparato. Mira hacia la mesa. No entiende. La voz era metálica, sin emoción, pero inconfundiblemente humana. Se apartó tropezando con una silla, y la cinta se detuvo con un chasquido seco. Permaneció inmóvil, el corazón golpeándole el pecho, y luego desconectó el cable, aunque sabía que no estaba enchufado. Esa noche no durmió. Escuchó cada ruido, cada crujido, cada murmullo. A las 3:14 en punto, el teléfono volvió a sonar. Lo descolgó de inmediato. No había voz esta vez, solo un zumbido, una frecuencia constante que lastimaba los oídos. Luego, una frase, apenas audible. Sujeto A sigue presente. Marcus dejó caer el auricular. El sonido continuó por unos segundos antes de desvanecerse.
A la mañana siguiente, Evelyn lo encontró en el sótano, observando las paredes. «Necesito entender qué hay aquí abajo», dijo sin girarse. Las paredes de cemento estaban cubiertas de una capa de polvo húmedo, pero en una de ellas había una vibración perceptible al tacto, como si detrás funcionara una máquina. Golpeó con el mango del martillo y oyó un eco hueco. Detrás de esa pared había algo. Durante días esa idea lo obsesionó. Cada vez que bajaba al sótano, la vibración parecía más fuerte. Al apoyar la mano sentía un calor débil que no podía venir de la humedad. Jaden intentó ayudarlo, pero Marcus lo envió de vuelta arriba. «Esto es peligroso», dijo. En realidad, no sabía qué lo era exactamente. Si la pared o lo que él mismo estaba empezando a descubrir. Por las noches, la casa entera parecía respirar con el mismo ritmo que el murmullo de los cables. La vibración se extendía por las paredes, subía las escaleras, y a veces Marcus creía oír una voz proveniente del suelo. No era lenguaje, sino la entonación de algo que aprendía a hablar. En más de una ocasión, Evelyn lo sorprendió sentado en el pasillo, escuchando con los ojos cerrados. «Tienes que descansar», le decía, pero él no respondía. Una tarde, mientras revisaba las conexiones detrás de la nevera, encontró un cable distinto de los demás. Era de cobre trenzado, cubierto con una funda gruesa, y bajaba directamente hacia el subsuelo. Lo siguió hasta el sótano y descubrió que desaparecía justo en el punto donde la pared vibraba. Se dio cuenta de que toda la casa estaba conectada a esa fuente invisible. No era solo un sistema antiguo, era un circuito cerrado, un cuerpo completo. Decidió marcar el área y preparar las herramientas. Cada golpe de martillo contra el cemento devolvía un eco que no sonaba natural, sino amortiguado, como si detrás hubiera algo blando o hueco. Evelyn lo detuvo antes de que continuara. «No sigas, Marcus. No quiero que destruyas la casa». Él la miró con una mezcla de ternura y desesperación. «No lo entiendes. La casa no es solo una casa». Ella retrocedió al oír el tono de su voz. Esa noche, mientras todos dormían, Marcus se levantó y bajó al sótano con una linterna. La pared parecía esperarlo. La vibración era constante, más fuerte que nunca, como un corazón latiendo tras una piel de cemento. Se arrodilló, apoyó la oreja y escuchó. Una respiración. No había duda. Algo al otro lado respiraba. El miedo y la fascinación se mezclaron dentro de él, inmovilizándolo. El amanecer lo encontró allí, sentado en el suelo, mirando la pared. Cuando Evelyn lo encontró, no dijo nada. Había algo en su mirada que la asustó más que cualquier sonido. Desde ese día, Marcus dejó de referirse a la casa como un lugar. Empezó a hablar de ella como si fuera un ser. «Está despierta», dijo una tarde sin apartar la vista del techo. Evelyn lo miró horrorizada, pero no supo cómo contradecirlo, porque en el silencio que siguió, el zumbido de las paredes pareció responder, modulándose como una voz que aprende a imitar. Y así, entre el miedo y la obsesión, Marcus comprendió lo que antes había temido pensar. La casa no era un refugio ni una trampa, sino una máquina viva. Todo, los cables, los conductos, los espejos, las grabaciones, formaba parte de un sistema diseñado para escuchar. Y aquello que escuchaba, ahora, lo hacía sin necesidad de cinta, sin electricidad, sin nadie que lo activara. Escuchaba por sí mismo. El cielo se cubrió de un gris metálico la mañana en que Marcus decidió que ya no podía seguir ignorando lo que ocurría en el sótano. Había pasado la noche entera sentado frente a la pared vibrante, con el martillo en las manos, debatiéndose entre el miedo y la necesidad. Cuando subió a desayunar, sus ojos parecían haber perdido color, y sus manos temblaban aunque él insistía en que era por el frío. Evelyn lo observó con una inquietud que ya no trataba de ocultar. El olor del café llenaba la cocina, pero no lograba disipar el aire tenso que se extendía entre ellos. «No sigas con eso, Marcus», le dijo al fin, sin mirarlo directamente. «Esta casa está enferma. No sé qué es, pero no podemos quedarnos aquí». Él respondió sin levantar la vista del plato vacío. «Lo que está enfermo no es la casa, es lo que hicieron dentro de ella». Durante horas evitó hablar. Bajó al sótano con la linterna, las herramientas y un cuaderno. El zumbido seguía allí, constante, como si la casa respirara con él. Marcó con tiza el contorno del área donde el muro parecía más delgado y golpeó con suavidad, escuchando la resonancia.
El sonido le devolvió una nota hueca, como si detrás no hubiera cemento, sino un espacio vacío. Cada golpe lo acercaba más a la certeza de que había algo oculto. Un olor metálico, casi eléctrico, empezó a filtrarse a través de las grietas. Cuando la primera capa cedió, una ráfaga de aire frío brotó del agujero, apagando la linterna por un instante. Marcus se quedó inmóvil, conteniendo el aliento, antes de continuar con un golpe final. La pared se resquebrajó, revelando una puerta metálica cubierta de óxido. No tenía pomo, solo un número grabado. 3A. Pasó la mano por la superficie, notando la textura áspera y el polvo acumulado. El marco era distinto al resto de la estructura, construido con precisión industrial. Buscó una ranura, una cerradura, algo que le permitiera abrirla. Finalmente, encontró un panel rectangular oculto bajo una capa de yeso. Dentro había un interruptor. Dudó un segundo, pero lo accionó. Un clic resonó en la oscuridad, y la puerta se abrió lentamente con un gemido prolongado, liberando un aire tan denso y helado que Marcus retrocedió un paso. Encendió la linterna de nuevo y apuntó hacia el interior. La habitación era más pequeña de lo que había imaginado. Apenas un cubículo con las paredes cubiertas de paneles acústicos. El aire olía a metal y a papel viejo. En el centro, una mesa con un magnetófono idéntico al del ático, rodeado de cables, micrófonos antiguos y bobinas oxidadas. Sobre el suelo, una maraña de alambres que se perdían en los muros. La linterna iluminó un cuaderno abierto. En la primera página, una caligrafía precisa. Behavioral Observation, Subject A. Pasó la hoja. Había registros meticulosos. Horas, fechas, descripciones. Sujeto A se levanta a las 6:45. Desayuna con esposa e hijos. Tensión moderada entre los miembros. Conversación sobre el costo de la electricidad. Más abajo, otras notas, más recientes, con tinta diferente. El sujeto se muestra cada vez más consciente del entorno. Posible activación del reflejo de observación. Marcus siguió hojeando, y cada línea lo hundía más en una mezcla de asombro y horror. No se trataba de un experimento común. Las observaciones eran de familias enteras, registradas con precisión inhumana. A medida que avanzaban las semanas, el tono de los apuntes se volvía más inquietante. La madre llora frente al espejo. El niño responde a estímulos auditivos que no son perceptibles para el resto. Luego, una nota abrupta. Sujeto A ha comenzado a escuchar las voces. Proceder con fase final. Las siguientes páginas estaban arrancadas. Caminó hacia la pared del fondo y vio que una sección había sido sellada con metal. Pasó la mano sobre ella y notó una vibración débil, como un eco lejano. En el suelo había fotografías esparcidas, retratos en blanco y negro de una familia en la misma casa. Los reconoció de inmediato. El vestíbulo, la cocina, el jardín, idénticos, aunque con muebles distintos. En una de las imágenes la madre miraba directamente hacia la cámara, con una expresión que era mitad sorpresa, mitad terror. En el reverso, una anotación con letra temblorosa. Nos oyen. El silencio de la habitación era sofocante. Marcus volvió la vista al magnetófono y vio una cinta colocada, lista para reproducirse. Dudó, pero el impulso fue más fuerte. Presionó el botón de play. Al principio solo se oyó estática, luego una voz masculina. No la reconoció. Informe de seguimiento, día 248. Los sujetos muestran signos de paranoia. Las voces internas se confunden con los registros. Se sugiere continuar el experimento. El sistema responde correctamente. Una segunda voz, más profunda, interrumpió. Protocolo 3A continúa. La casa es el sujeto. El aire se volvió pesado. Marcus apagó el aparato, pero las palabras seguían resonando en su cabeza. La casa no era solo el lugar del experimento. Era el propio experimento. Las paredes, los cables, las grabaciones, todo formaba parte de un mecanismo diseñado para observar, registrar, aprender. Se apoyó contra la mesa, tratando de controlar la respiración. En ese momento, un leve chasquido resonó detrás de él. Giró la linterna hacia la puerta, pero ya no estaba abierta. El metal se había cerrado silenciosamente. Golpeó con la mano,
sin resultado. El aire parecía espesarse aún más. Entonces, del magnetófono salió un sonido nuevo. No era estática, sino respiraciones. Después una voz que conocía demasiado bien. La suya propia. Marcus Wilson, fecha actual. El sujeto ha descubierto la sala de control. Proceder con observación directa. El terror lo paralizó. Retrocedió hasta chocar con la pared. El magnetófono continuó. El sujeto muestra signos de agitación. Ritmo cardíaco elevado. Activar protocolo final. Luego un zumbido metálico llenó la habitación y las luces de la linterna empezaron a parpadear. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Evelyn estaba del otro lado, pálida, con los ojos muy abiertos. «Marcus, ¿qué haces aquí?» Él apenas podía hablar. Había una sala, una especie de laboratorio. La ayudó a entrar. Ella miró alrededor con horror. «Dios mío». Sus manos temblaban al tocar los papeles. «Esto parece un centro de vigilancia». Marcus asintió. «Nos observan. Desde el primer día». Ella negó con la cabeza, retrocediendo. «No, no, esto no puede ser real». Pero las fotografías, las grabaciones, el olor a electricidad quemada hacían imposible negarlo. Marcus le mostró el cuaderno, las notas, los cables que se perdían en las paredes. «Están en todas partes, Eve. En los muros, en los espejos, incluso en las lámparas. Este lugar está vivo. Fue construido para observarnos». Ella lo miró como si no reconociera al hombre frente a ella. «Tenemos que irnos», susurró, «esta misma noche». Pero antes de que pudiera moverse, una vibración recorrió el suelo, tan intensa que ambos perdieron el equilibrio. Las bobinas del magnetófono comenzaron a girar solas. En los altavoces se escuchó una voz neutral. «Los sujetos han accedido al área restringida. Proceder con fase final de observación». Evelyn gritó, corriendo hacia la puerta, pero ésta se cerró otra vez con un golpe metálico. Marcus golpeó el panel sin éxito. En la grabadora, la cinta seguía girando, emitiendo un zumbido creciente que parecía mezclarse con el sonido de la casa misma. Por un instante, el aire se volvió tan denso que resultaba difícil respirar. Luego, todo se apagó. Oscuridad total. En la negrura, Marcus sintió una corriente fría pasar junto a su rostro, como un soplo. Y entonces, una voz surgió de la nada, suave, casi humana. «Marcus, no te muevas». La linterna volvió a encenderse sola. Frente a él, en la pared opuesta, una frase había aparecido escrita con algo que parecía ceniza. «Si encuentras esto, apágalo». Marcus retrocedió hasta tropezar con la mesa. Evelyn, paralizada, no podía apartar la vista del mensaje. «¿Apagar qué?», susurró. En ese momento, el magnetófono emitió un chasquido final y se detuvo. Un silencio absoluto los envolvió, roto solo por el sonido distante de los niños llamando desde arriba. El hechizo se rompió. Marcus corrió hacia la puerta y, con un esfuerzo desesperado, logró abrirla. Salieron tambaleándose al sótano, respirando como si hubieran emergido de un túnel. Esa noche no pudieron dormir. Marcus guardó las cintas, los cuadernos y las fotos en una caja. No sabía si quería destruirlas o conservarlas como prueba. Evelyn lloró en silencio, abrazada a los niños, que no entendían por qué debían permanecer todos en la misma habitación. Afuera, el viento soplaba con una fuerza extraña, y la casa crujía como un animal inquieto. Al amanecer, Marcus subió al ático por última vez. El aire estaba más pesado, y cada paso hacía temblar el suelo. El magnetófono seguía allí, cubierto de polvo, pero encendido, con la luz roja del indicador parpadeando. Se acercó y vio que una nueva cinta giraba lentamente. La etiqueta decía «Control Line Final». La retiró con manos temblorosas y la guardó en el bolsillo. Cuando se dio vuelta para irse, la luz parpadeante se apagó sola, y un zumbido grave, como un último suspiro, recorrió toda la estructura. Al bajar sintió que la casa lo observaba desde todos los rincones. Cada ventana parecía un ojo cerrado que podía abrirse en cualquier momento. En el silencio de la cocina, la radio vieja emitió una estática breve y una voz metálica, sin emoción. «Observación continuará». Marcus desconectó el aparato de un tirón y se quedó mirando el enchufe vacío,
del que todavía salía un leve chasquido, como una respiración que no quería morir. Sabía que lo que habían descubierto era solo una parte del mecanismo. Detrás de las paredes, en los cimientos, en el aire mismo, algo seguía despierto, registrando, aprendiendo. Evelyn lo observaba desde la puerta, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué haremos ahora?», preguntó. Marcus la miró sin responder. Afuera, el viento soplaba entre los árboles con un ritmo que, por primera vez, parecía tener un propósito. El amanecer llegó sin color, una claridad opaca que no traía alivio, sino la prolongación del miedo. La casa amaneció inmóvil, pero dentro de ella se respiraba un aire distinto, más pesado, más cargado de algo que no podía verse, pero se sentía como una presencia que los rodeaba. Marcus no había dormido. Había pasado toda la noche sentado junto a la mesa del comedor, con las cintas y los documentos extendidos frente a él. Los revisó una y otra vez, leyendo las notas, escuchando fragmentos de voces que ya no podía distinguir si pertenecían al pasado o al presente. Evelyn bajó en silencio. Su rostro era pálido, los ojos hinchados de tanto llorar. Los niños aún dormían arriba. Ella se quedó de pie un instante, observándolo. No preguntó nada, solo se acercó y tocó su hombro. «Tenemos que irnos, Marcus, hoy mismo». Él asintió, pero no se movió. Parecía escuchar algo que ella no podía oír. «No podemos irnos todavía», murmuró, no sin entender lo que hicieron aquí. Evelyn apartó la mano con desesperación. «No me importa lo que hicieron. Solo quiero sacar a mis hijos de esta casa». Pero Marcus ya no pensaba en marcharse. Había algo en él que lo mantenía atado, una fuerza que era mitad curiosidad y mitad condena. Al mediodía fue a la biblioteca del pueblo. El edificio olía a papel húmedo y a polvo antiguo. Preguntó por archivos municipales y registros de propiedad. La bibliotecaria, una mujer mayor con gafas gruesas, le llevó a la sala de documentos y le señaló un archivador oxidado. Marcus buscó el nombre de los antiguos dueños, revisando las fechas. Allí lo encontró. La propiedad había pertenecido a una familia llamada Hill. Más abajo, una nota marginal con tinta azul. Transferencia de propiedad, Proyecto Behavioral Home Study. Ese nombre lo hizo detenerse. Lo había leído antes en los cuadernos del sótano. Se acercó a la bibliotecaria, que lo miraba con cierta incomodidad. «¿Sabe algo de esto?», preguntó señalando el documento. Ella vaciló antes de responder. Era un programa del gobierno, de los años 60, creo. Experimentaban con entornos controlados, casas diseñadas para observar el comportamiento familiar. Lo cerraron después de unos incidentes. Marcus notó que la mujer bajaba la voz al decir esa última palabra. «¿Incidentes?», repitió. «Desapariciones», dijo ella finalmente, y apartó la vista. Esa noche de regreso en casa, Marcus imprimió copias de todo lo que había encontrado. Evelyn lo observaba en silencio, sin participar. Los niños jugaban en la sala, tratando de recuperar la normalidad. Pero incluso sus risas sonaban apagadas, como si las paredes las absorbieran. Cuando la oscuridad cayó sobre la casa, el zumbido volvió, más fuerte, con un ritmo que se sincronizaba con los latidos del corazón. Jaden fue el primero en notarlo. «Papá, la pared vibra», dijo desde el pasillo. Marcus apoyó la mano sobre el yeso y sintió el pulso. Era idéntico al del sótano. «Suban a su cuarto», ordenó. «Ahora». Evelyn lo siguió hasta el teléfono del vestíbulo. Quiso llamar a la policía, pero la línea estaba muerta. Marcus tomó el auricular y escuchó. Al principio, solo un silencio espeso, luego una voz, lejana, distorsionada, casi un susurro. «Sujeto A todavía presente». La voz repitió la frase 3 veces, hasta que Evelyn tiró del cable y lo arrancó de la pared. El teléfono cayó al suelo y se partió. Marcus levantó la mirada. En los ojos de su esposa vio algo que se parecía al terror puro. «Tenemos que irnos», insistió ella. «Esta noche». Salió al porche, buscando señal en su teléfono móvil, pero el aparato no respondía. La pantalla parpadeaba con interferencias. El viento soplaba desde el bosque y movía las ramas como dedos que rozaban las paredes. A lo lejos, el sonido del generador del granero comenzó a rugir solo, aunque Marcus no lo había encendido. Corrió hacia allí, atravesando la oscuridad. Dentro, las luces titilaban sin ritmo, y el aire olía a quemado. En el suelo los cables se extendían en espiral,
formando una red que conducía hacia la pared posterior del granero, justo donde había una rejilla metálica. Se arrodilló y la retiró. Detrás, un túnel angosto descendía en espiral, cubierto por una capa de polvo y telarañas. En el fondo, un resplandor débil, casi imperceptible. El corazón le martillaba el pecho. La lógica le decía que debía regresar con su familia, pero algo más poderoso lo empujó hacia adelante. Bajó por el túnel, sosteniendo la linterna. La bajada era estrecha, con paredes húmedas. El aire se volvía más frío a cada metro. Cuando llegó al final, descubrió una sala subterránea más grande que cualquier habitación de la casa. En el centro, una estructura circular llena de pantallas apagadas, conectadas por tubos y cables que parecían raíces. En las paredes, micrófonos, cámaras antiguas, grabadoras, todas cubiertas de polvo, pero intactas. En una esquina, una mesa con carpetas marcadas con el mismo sello. Behavioral Home Study, Control Room. Marcus abrió una de ellas. Había fotografías de varias familias, todas diferentes, pero en la misma casa. Las fechas abarcaban más de 20 años. En cada una, los sujetos aparecían sonrientes al principio, pero las imágenes siguientes mostraban rostros demacrados, miradas vacías, habitaciones desordenadas. En la última foto de cada serie, la casa estaba vacía. No había personas, solo muebles cubiertos de polvo. En el reverso de una de las imágenes, una anotación escrita a mano. El experimento se adapta. La casa aprende. De pronto, un sonido metálico retumbó en la sala. Las pantallas parpadearon. Una a una comenzaron a encenderse, mostrando distintas partes de la casa. La cocina, el salón, el dormitorio de los niños. En una de ellas, Marcus vio a Evelyn, caminando con una linterna, buscándolo. En otra, los niños lloraban, abrazados. Una tercera mostraba el propio sótano, donde el magnetófono se encendía solo. Luego, una cámara se activó frente a él. En la pantalla apareció su propio rostro, iluminado por la linterna, observándose a sí mismo. Un zumbido llenó la habitación, y la voz metálica regresó. Observación reanudada. Sujeto A bajo protocolo de control. Marcus sintió un calor subiendo por los muros. La linterna se apagó. En la oscuridad, las pantallas proyectaban su imagen desde distintos ángulos. Dio un paso atrás, tropezando con los cables. «¿Qué quieren de mí?», gritó. La voz respondió. «Aprender». La electricidad recorrió el suelo, un relámpago blanco que iluminó todo. Marcus sintió el cuerpo paralizado. La voz continuó, ahora más suave. «No temas. Tú construiste esto. Eres parte del sistema». Intentó moverse, pero no pudo. El aire olía a ozono y a hierro. Los monitores mostraban imágenes superpuestas. Rostros de otras familias, otras épocas, todos en el mismo lugar, repitiendo sus gestos, sus palabras, como ecos atrapados. Luego, todo se apagó de golpe. Despertó tendido en el suelo del granero. La luz del amanecer entraba por las rendijas. No sabía cuánto tiempo había pasado. Subió tambaleándose y corrió hacia la casa. Encontró la puerta principal abierta, las cortinas moviéndose con el viento. «Evelyn», llamó, pero nadie respondió. Recorrió las habitaciones. Las camas estaban vacías, los juguetes en el suelo. En la cocina, la taza de café de Evelyn aún humeaba, como si la hubiera dejado hace un instante. Subió las escaleras, gritando los nombres de sus hijos. Solo el eco respondió. Bajó al sótano. El magnetófono estaba encendido. Se acercó con el corazón desbocado. En la cinta giraba su voz. «Ellos están aquí. Nos están observando». Luego, otra voz, más aguda, la de Evelyn. «Marcus, apaga eso, por favor». Un grito, pasos y silencio. La cinta seguía girando. Entonces una voz nueva, desconocida, dijo con calma. «Sujeto A eliminado. Iniciar fase secundaria». Marcus cayó de rodillas. El aire se volvió irrespirable. El zumbido llenó la habitación. El magnetófono empezó a grabar sin que nadie lo tocara. En los altavoces, una voz idéntica a la suya repitió. «Marcus desciende al sótano. Observación continúa». Corrió hacia la salida, tropezando con las herramientas. Subió al salón, pero el marco de la puerta parecía más estrecho, como si las paredes se hubieran movido. En las ventanas ya no se veía el exterior,
sino una luz blanca difusa. Gritó los nombres de sus hijos hasta que la garganta le dolió. De repente, el teléfono del vestíbulo, aquel que había arrancado de la pared, comenzó a sonar. Lo miró incrédulo. El cable seguía roto. Aún así, el timbre resonaba, insistente. Lo levantó con manos temblorosas y escuchó. La voz que habló era la suya. No intentes escapar. La observación debe continuar. El auricular cayó al suelo. Marcus retrocedió, pero el sonido de su respiración se mezcló con otro, más bajo, más profundo. Provenía de las paredes. Cada superficie vibraba al unísono. En el pasillo, el espejo se empañó por dentro, y su reflejo comenzó a moverse un instante después que él. Luego, la voz volvió. Ahora desde todas partes. Fase final activa. Integración completada. Marcus corrió hacia la puerta principal. La abrió con fuerza, pero detrás de ella no había jardín, ni camino, ni luz. Solo una oscuridad inmensa, sin fondo. Dio un paso atrás. La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la estructura. En el mismo instante, las luces se encendieron en cada habitación. Desde el ático hasta el sótano, cada bombilla, cada aparato, cada cable emitía un brillo uniforme. En el aire flotaba una vibración, un pulso que se sentía dentro del cuerpo, como si la casa latiera al compás de su propio corazón. Marcus comprendió que el ciclo se había cerrado. Él ya no era un observador. Se había convertido en parte del experimento. Esa noche, cuando el detective Harper recibió el aviso de la desaparición, condujo hasta la propiedad. Encontró la puerta entreabierta, las luces encendidas y silencio absoluto. Al recorrer las habitaciones, vio los restos de una familia que parecía haberse desvanecido. En el sótano, un magnetófono giraba, reproduciendo una cinta nueva. La voz de Marcus decía, pausada: el sujeto principal ha sido absorbido. Observación completada. Harper detuvo la grabación, pero el aparato volvió a encenderse solo. Desde el altavoz, una voz metálica pronunció con claridad: sistema en espera, nuevos sujetos pendientes. El detective miró hacia arriba. Desde el techo, un leve chasquido, como una cámara activándose, lo hizo alzar la vista. Las sombras parecían moverse en la pared, y por primera vez, Harper tuvo la impresión de que la casa, en efecto, lo estaba observando. El amanecer llegó con un silencio antinatural, una calma tan espesa que parecía absorber el sonido. La casa permanecía inmóvil, bañada en una luz gris que apenas tocaba los muros, como si el día dudara en entrar. El detective Harper se detuvo frente al portón oxidado y apagó el motor de su coche. El aire olía a lluvia vieja y a madera húmeda. Durante todo el camino había tratado de convencerse de que no era más que una inspección de rutina, un cierre administrativo de un caso más. Pero al cruzar el umbral del jardín, la sensación lo golpeó con fuerza. Esa casa lo estaba esperando. No sabía cómo explicarlo, pero el lugar tenía presencia, una conciencia muda que lo observaba desde sus ventanas cerradas. Empujó la puerta principal. El chirrido metálico resonó como un lamento. Dentro, el aire estaba denso, cargado de polvo y un olor a metal quemado. La sala conservaba el mismo orden que en su última visita. Los muebles cubiertos con sábanas, el reloj detenido en la misma hora, los juguetes dispersos de los niños. Todo parecía intacto, pero no había rastro de la familia. Harper sacó su libreta y anotó la hora exacta de entrada. La luz filtrada por las cortinas apenas iluminaba el suelo. Cerró la puerta detrás de él, y el sonido del pestillo pareció sellar algo más que el paso. El detective comenzó a recorrer la casa, tomando fotografías. Cada habitación le devolvía el mismo eco vacío. En la cocina, las tazas seguían sobre la mesa, una con marcas de café seco. El fregadero tenía platos apilados y una esponja aún húmeda. Abrió la nevera, pero estaba desconectada. En el interior, un olor agrio le hizo retroceder. Cerró la puerta de golpe y se apoyó contra el mármol para recuperar el aliento. Por un instante creyó escuchar un murmullo detrás de la pared, como si alguien hablara en voz baja. Giró, pero no había nadie. Tomó nota de la sensación, aunque no escribió nada sobre el sonido. No quería admitir que lo había oído. Subió las escaleras con la linterna encendida, aunque aún había suficiente claridad. En el pasillo superior, las puertas de los dormitorios permanecían abiertas.
Entró primero en la habitación principal. La cama estaba deshecha, las sábanas arrugadas, el aire impregnado de un perfume tenue, floral, que aún flotaba. Sobre la mesita, un reloj despertador caído marcaba una hora inexistente. 03:17. Junto a él, un anillo descansaba sobre el borde, reluciendo con un brillo débil. Harper lo tomó con cuidado, observó la inscripción en el interior y lo guardó en una bolsa de evidencia. Después pasó al cuarto de los niños. Los juguetes estaban ordenados con extraña precisión, demasiado ordenados, como si alguien los hubiese colocado recientemente. En la pared junto a la cama había una marca circular del tamaño de una moneda, recién hecha. Al acercar la linterna, notó que era un pequeño agujero. Sintió un escalofrío al recordar las historias sobre las casas de observación. Sabía que en los 60 el gobierno había instalado cámaras experimentales en estructuras domésticas, pero ver algo así allí lo llenó de un malestar inexplicable. Decidió bajar al sótano. La escalera de madera crujía bajo sus botas, y el aire se hacía más frío a medida que descendía. El olor a tierra y moho era intenso. Encendió la luz del techo, pero la bombilla parpadeó y murió enseguida. Usó la linterna. El haz iluminó las herramientas, las cajas y el polvo suspendido en el aire. Al fondo, la puerta metálica de la sala oculta seguía entreabierta. La misma que Marcus Wilson había encontrado días antes de desaparecer. Harper se detuvo ante ella, dudando. El recuerdo de la cinta que había escuchado en su visita anterior le regresó con nitidez. La voz de Evelyn advirtiendo que quemaran la casa. Tragó saliva y empujó la puerta. El interior olía a óxido y electricidad vieja. Todo seguía allí. El magnetófono, las bobinas, los cuadernos, la mesa cubierta de polvo. En una esquina, el grabador portátil que había tomado la última vez estaba sobre el suelo, encendido, con su luz roja parpadeando. Harper se inclinó para detener la grabación, pero el aparato se resistió unos segundos antes de apagarse. El detective frunció el ceño y observó el panel. El botón de record estaba hundido, pero no había cinta dentro. Se incorporó y repasó la habitación con la linterna. El silencio era casi físico, interrumpido solo por el goteo lejano del agua filtrándose por las tuberías. Sobre la mesa, una carpeta nueva destacaba entre los papeles amarillentos. No la había visto antes. Estaba limpia, sin polvo, como si alguien la hubiera dejado allí esa misma mañana. La abrió con precaución. En la primera página había un título mecanografiado: Informe de campo, sujeto B. Debajo su propio nombre, Harper Daniel A. Sintió cómo el estómago se le encogía. Las siguientes líneas detallaban sus movimientos. 0842. El sujeto entra a la propiedad. 0915. Explora la planta superior. Muestra signos de inquietud. 0937. Desciende al sótano. Todo escrito con una precisión imposible. La última línea lo hizo estremecer. 0940. El sujeto encuentra el informe. Miró el reloj. Eran exactamente las 0940. El golpe de adrenalina lo hizo soltar la carpeta. Cayó al suelo, desparramando las hojas. Retrocedió, tropezando con la silla. El magnetófono, cubierto de polvo, se encendió de golpe, las bobinas girando lentamente. Harper apuntó con la linterna hacia el aparato, pero la luz empezó a parpadear. Una voz salió de los altavoces, distorsionada por la estática. Observación reactivada, sujeto B bajo monitoreo. Harper gritó: ¿Quién está ahí? Nadie respondió, pero la voz continuó. Los parámetros están estables. El sistema aprende. El sistema continúa. Dio un paso atrás y su hombro chocó con la pared. El contacto fue extraño. No sintió la rugosidad del cemento, sino una vibración leve, casi un pulso. Intentó salir, pero la puerta se cerró sola con un ruido seco. Golpeó con el hombro, sin éxito. Del magnetófono surgió un zumbido creciente que se mezcló con un murmullo de voces, decenas de ellas, como si todas las grabaciones del pasado se reprodujeran al mismo tiempo. Entre el caos sonoro distinguió un llanto, una risa infantil, un grito ahogado. La linterna cayó al suelo y la oscuridad lo envolvió. Buscó a tientas la manija, pero no había. Su respiración se aceleró, y con ella el pulso de las paredes. Entonces, un destello breve iluminó la habitación.
Las pantallas del sistema se habían encendido solas, una tras otra. Mostraban imágenes en blanco y negro. La sala, el jardín, el camino de entrada, y en una de ellas, él mismo, atrapado en el sótano, mirando hacia las cámaras. El detective se quedó paralizado. Intentó entender cómo era posible que lo grabaran en tiempo real. No había electricidad, ni señales, ni conexión alguna. Pero las imágenes seguían allí, precisas, sincronizadas con cada uno de sus movimientos. En el borde de una de las pantallas, un texto apareció lentamente, escrito como por una mano invisible. Sujeto B comprende. La respiración de Harper se volvió un jadeo. Dio un paso hacia atrás y tropezó con la mesa. Las bobinas comenzaron a girar más rápido. El aire vibraba con un zumbido profundo que parecía venir de los cimientos. La voz volvió, ahora más nítida. El ciclo debe continuar. La casa necesita observar. Con un grito, Harper arrojó la linterna contra la máquina. El impacto la apagó por un segundo, pero luego las luces regresaron con más intensidad. De las paredes surgió un sonido metálico, como un suspiro mecánico. La puerta se abrió sola, lentamente, y una corriente fría barrió la habitación. Sin pensarlo, el detective corrió hacia la salida. Subió las escaleras de dos en dos, sintiendo que algo lo seguía, algo que no tenía forma, pero sí presencia. Al llegar al vestíbulo, el aire se volvió denso, como si la atmósfera misma lo retuviera. Corrió hacia la puerta principal y la abrió de golpe, saliendo al porche. La luz del sol lo cegó por un momento. Se giró para mirar la casa, esperando ver ventanas vacías. Pero en el vidrio del piso superior, juró distinguir una silueta observándolo. Era borrosa, pero tenía el contorno de un hombre. Corrió hacia el coche, encendió el motor y se alejó sin mirar atrás. Condujo durante minutos, o quizás horas, sin darse cuenta del camino. El corazón le latía en los oídos. Cuando finalmente detuvo el coche, estaba en una gasolinera a las afueras del pueblo. Bajó tambaleándose, buscando aire. Se apoyó en el capó y sacó el móvil del bolsillo. Quiso llamar al comisario, pero la pantalla mostraba un mensaje que lo dejó helado. Conexión establecida. Proyecto Behavioral Home Study. El teléfono vibró y una voz emergió del altavoz. Era la suya propia. Informe de campo. Sujeto B ha escapado temporalmente. Observación continúa. Dejó caer el teléfono al suelo y lo aplastó con el pie. El aparato se quebró, pero el sonido siguió saliendo, apagándose poco a poco hasta convertirse en un zumbido. Subió de nuevo al coche y condujo sin rumbo, hasta que la carretera se perdió entre los árboles. Allí, en medio del bosque, apagó el motor y se quedó en silencio. El viento movía las hojas, y por un instante el mundo volvió a parecer normal. Pero cuando el aire se calmó, lo escuchó de nuevo. Un murmullo sutil, una voz apenas perceptible que decía su nombre. Harper. Venía del maletero. Con manos temblorosas, bajó y abrió la tapa. Dentro, entre las mantas y las herramientas, había un grabador portátil, el mismo que había visto en el sótano. La luz roja parpadeaba. Harper lo tomó y con un impulso de furia lo lanzó contra el suelo. El aparato se rompió en pedazos, pero de ellos brotó un sonido final. Sujeto B completado, preparando nuevo entorno. El detective retrocedió, tropezando con una raíz. Miró hacia la casa, a lo lejos, visible apenas entre los árboles. Las ventanas brillaban con reflejos dorados, y comprendió que no importaba cuán lejos huyera. La casa ya no era solo una estructura, era un sistema que se expandía, que se infiltraba en todo lo que tocaba. Las grabadoras, los teléfonos, incluso la mente. Había aprendido demasiado. Esa noche los habitantes del pueblo vieron luces en las colinas. Algunos dijeron que era una tormenta eléctrica, otros que se trataba de un incendio. Pero no hubo fuego ni truenos, solo un resplandor que crecía y menguaba como una respiración. Al amanecer la casa del número 14 seguía en pie, silenciosa, intacta. Nadie volvió a entrar. La puerta permaneció cerrada, aunque en las noches tranquilas, los vecinos juraban oír voces que venían de dentro, fragmentos de conversaciones, risas y un sonido metálico, como si un viejo magnetófono siguiera girando sin fin. En los archivos de la policía,
El caso quedó abierto, sin resolución. El informe final, redactado con frialdad burocrática, decía simplemente: familia Wilson, desaparecida. Detective Harper, desaparecido en funciones. Propiedad sellada por orden estatal. Nadie mencionó las grabaciones, ni las notas, ni el proyecto. Pero a veces, en las líneas telefónicas del condado, cuando el viento soplaba desde las colinas, se escuchaba un eco débil, una voz mecánica que repetía siempre la misma frase: sistema operativo, observación continua. Y así, bajo la apariencia de una casa vacía, el corazón de la observación siguió latiendo. Porque algunas máquinas no necesitan electricidad para vivir, solo necesitan memoria. Y la casa, ahora completamente despierta, tenía suficiente para durar otra generación. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubre más historias impactantes. Mira los siguientes videos y comparte este con tus amigos para que ellos también lo vean.